palabra al maestro Sergio Islas. Él es maestro de la Facultad de Derecho UNAM y su ponencia se intitula Nueva forma de aplicar el derecho en México, principio pro persona. Adelante, maestro. Muchas gracias. Gracias a todos los presentes. Y bueno, para no ir dándole más preámbulo a esto, voy a iniciar con el tema que les vengo a platicar. Entonces, es nueva forma de aplicar el derecho en México, principio pro persona. Entonces, aquí tenemos unas circunstancias que son importantes ir desglosando paso a paso. La primera es, ¿qué es el principio pro persona y dónde encontramos ese principio? Tal vez lo hemos escuchado mucho en discurso, pero no sabemos a ciencia cierta qué es. Bueno, el principio pro persona lo encontramos en el artículo 1 constitucional, fundamentalmente en su párrafo 2, que me voy a permitir leer textualmente para irlo desmenuzando y explicar los alcances del mismo. El artículo 1 constitucional en su párrafo 2 nos dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo el tiempo a las personas la protección más amplia. Ese es el principio pro persona, que es la interpretación de favorecer a la persona, la interpretación de la ley para favorecer a la persona la protección más amplia. Entonces, pareciera que esto queda como discurso. ¿Por qué rompe el principio pro persona? Rompe con la forma antes de esta reforma constitucional de la enseñanza del derecho, de la aplicación del derecho y del ejercicio del derecho. ¿Por qué rompe con todo eso? Porque anteriormente, si teníamos una norma que disponía algún tipo de prescripción a una conducta, se le aplicaba independientemente si era la norma específica de la materia que se trataba. Ahora eso ya se transformó, ya se tiene que observar los tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y las distintas normas en la materia que se esté viendo tratándose de derechos humanos que favorezcan a la persona. Entonces yo puedo dejar de aplicar una norma para aplicar otra, y en mi argumento y en mi discurso voy a explicar por qué en esa ponderación para aplicar esa norma se dejó de utilizar otra. Voy a poner un ejemplo muy claro para explicar lo que nos dice el artículo 1 en su párrafo 2, que ahí es donde encontramos principalmente el principio pro persona. Y voy a hablar sobre la materia civil porque dentro de nuestro derecho mexicano se considera que el derecho civil es un derecho muy duro, muy apegado a su código, a sus normas. Entonces, en una controversia donde está una empresa representada por sus abogados y por la otra parte está una persona de 80 años representada por sus abogados, tienen una controversia, tienen un litigio, un pleito. Entonces, en algún momento del proceso deciden ellos convenir, deciden llegar a un acuerdo y ese acuerdo lo presentan al juez. Cuando el juez recibe el acuerdo, entra al estudio, lo analiza y dice: no lo voy a aprobar, aplicando el principio pro persona consagrado en el artículo 1 constitucional en su párrafo 2, toda vez que a mi criterio está dejando en desventaja al señor, y por tener 80 años pertenece al grupo de adultos mayores y necesito yo interpretar la norma para favorecerlo. Entonces, en esa interpretación no voy a aprobar ese convenio hasta que no comparezcan y me expliquen por qué lo están celebrando de esa forma, porque a mi criterio está dejando en desventaja al adulto mayor. Ahí, en una materia tan dura, en una materia que incluso podrías decir, bueno, el señor está representado por sus abogados que son expertos en la materia, que están debidamente certificados. Si ellos están autorizando que lo firme, entonces el juez ya está perdiendo esa imparcialidad y está siendo parcial, pero en este caso para el señor. Y en este punto podemos decir que sí está siendo parcial, pero porque la Constitución lo obliga.
porque la Constitución le está diciendo que en el ejercicio de sus funciones, que también consagra el primero constitucional, dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de velar por el respeto de los derechos humanos. Entonces, el juez en el ámbito de sus competencias está siendo parcial para velar por el respeto de los derechos humanos, en este caso de la persona adulto mayor. Entonces, ahí se ve la desproporcionalidad claramente, porque en un lado tenemos una empresa que está representada de igual forma por sus abogados. En este lado, una persona física que pertenece a los grupos vulnerables por ser un adulto mayor, también representado con sus abogados. En ese mismo contexto, el juez, en la ponderación que está realizando, él tiene que realizar esa interpretación pro persona para no decir, bueno, la legislación civil me establece que si ellos llegan a un convenio, lo ratifican ante mi presencia, se presentan y dicen estamos de acuerdo con ese convenio, yo lo tengo que aprobar. Sin embargo, en este caso, esa interpretación de la legislación dura civil, él está decidiendo no aplicarla, en este caso ella, porque ella, la juez es mujer, en este caso ella dice no lo voy a hacer así, aunque ya tenemos el proceso establecido por la vía civil que se puede considerar dura, porque a mi criterio está en desproporcionalidad esta persona. Entonces llama a los abogados y le explican la situación, vuelve a ponderar, hacer ese ejercicio de ponderación y ya toma la resolución correspondiente. Ahora, voy a poner este mismo ejemplo en contrario sensu, en sentido contrario. ¿Qué hubiera pasado que la juez, apegándose a la norma civil dura, hubiera dicho, ok, entonces ya ellos llegaron a un convenio, yo me quito trabajo porque es un juicio menos, entonces apruébaselos, nada más que vengan los dos con sus abogados que te digan estoy de acuerdo en lo que yo te presenté en este convenio, ¿están de acuerdo? Sí, señor, ¿está de acuerdo? Sí, los abogados no tienen nada que objetar, no, estamos totalmente de acuerdo. ¿De la empresa están de acuerdo? Sí, el apoderado legal está de acuerdo, sí, abogados están de acuerdo, sí, ok, se sube a sentencia y cosa juzgada, vámonos. Así se fue, aunque el convenio era desproporcional para la persona el adulto mayor. ¿Qué hubiera pasado que la juez hubiera hecho esto y después, por cualquier razón, algunos abogados que conocieran la materia de derechos humanos en su ejercicio hubieran observado y le hubieran dicho, es que sabes que este convenio te dejó en desventaja y nadie dijo nada? No, pero sí, él tenía sus abogados y los abogados dijeron que el convenio estaba perfecto. El juez los llamó a ratificar y el señor dijo, sí, estoy de acuerdo con este convenio. Todas las formalidades se cumplieron. Pues aquí es donde toma esa importancia el principio pro persona, porque aunque se hayan cumplido todas las formalidades, yo puedo nulificar ese acto. En el momento en el que alguien que se dedica a la materia de derechos humanos se da cuenta que la autoridad en el ámbito de sus competencias no ejerció esa vigilancia para sus derechos humanos, no lo hizo. Y aunque se pudiera tener ya como cosa juzgada, ya se tuviera como elevado a sentencia, ya se tuviera como un caso totalmente y definitivamente concluido, se puede buscar una nulidad. ¿Por qué? Porque en este caso se está dejando de lado el artículo primero constitucional y esa interpretación pro persona. Entonces, ¿qué se hace valer? Se hace valer todos esos daños que sufrió esta persona. ¿Por quién? Por los abogados que no tuvieron esa sensibilidad de observar que lo estaban dejando, o tal vez no tuvieron esa sensibilidad de observar que lo estaban dejando en desventaja, por el juez que no tuvo esa sensibilidad de observar lo que estaba ocurriendo y de llamar la atención para decir, este convenio está desproporcionado, no te lo puedo aprobar porque en el ámbito de mis competencias tengo esas facultades, no obstante que por aquí tenga una ley dura que pudiera decir tal vez lo contrario. Entonces, aquí es donde se puede invocar una nulidad de ese acto, y también el mismo primero constitucional nos dice que cuando se materializa esto, se obliga a la reparación del daño. Entonces, se puede solicitar por este adulto mayor la reparación del daño de esta vulneración. Principalmente él es un adulto mayor que de buena fe
confió en sus abogados y confió en que estaba el proceso llevado conforme a sus intereses también. Cuando se da cuenta que no está ocurriendo, llegan expertos y dicen es que esto no fue así, te está dejando en desproporcionalidad notoria, entonces ahí se puede buscar la nulidad. Esto de la desproporcionalidad notoria también lo consagra nuestro Código Civil para el Distrito Federal. No es Código Civil para la Ciudad de México porque todavía no le cambian el nombre, o sea, es Código Civil para el Distrito Federal. Entonces, el artículo 16 nos lo dice claramente que para hacer valer esta desproporcionalidad se tiene un año para hacerla valer. ¿Qué pasa si no la hizo valer esta persona en ese año? No importa, el principio pro persona lo protege y aunque lleve 2 años, año y medio, en esa ponderación se deja a un lado este término de 1 año y se tiene que aplicar en ese momento. ¿Por qué? Porque si yo aplico la norma dura que me dice 1 año, estoy interpretando la norma para desfavorecer a la persona, no para favorecerla. Entonces, eso es lo importante que tenemos. Y esto ha revolucionado totalmente la enseñanza del derecho, la aplicación del derecho, la impartición del derecho y la forma en la que los operadores jurídicos nos vamos a tener que desenvolver, porque al momento desde que se está planteando una demanda, una controversia, en ese mismo punto ya tenemos que tener en mente esa sensibilidad de que vamos a realizar una ponderación de derechos para no lesionar cualquier otro derecho humano que en su momento podemos llegar hasta la última instancia y va a ser nulo por no haber tomado en consideración esto que nos dice el primero constitucional. Entonces, desde la forma en la que se le enseña a los futuros abogados, se tiene que cambiar esta nueva, es un nuevo paradigma, se le ha llamado a esto, que es de 2011. Pareciera que ha pasado relativamente un tiempo considerable para que esto ya pudiera estar operando a toda marcha. Sin embargo, vamos muy rezagados y como lo decía el maestro Morales Lizárraga, parece que entre más pasa el tiempo, menos credibilidad se le tiene a nuestras instituciones de impartición de justicia. ¿Pero por qué? Porque muchas veces no es la impartición de justicia la que se está buscando, sino la aplicación de alguna ley. Entonces, si el operador jurídico busca la aplicación de una ley, determinadamente lo va a obtener del código que está analizando y va a perder de vista todos estos elementos que ya hablamos, que es los criterios de la Corte Interamericana y todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, es un buen momento para enseñar desde el aula, para que los operadores jurídicos y todo el gremio jurídico se transforme de aplicadores de leyes a verdaderos impartidores de justicia y nuestras instituciones realmente se conviertan en instituciones impartidoras de justicia, porque de esa forma, en la medida en que incluso la sociedad en general nos empecemos a sensibilizar en esta situación de ponderar y de ver la desventaja del otro, es en la medida que podemos avanzar. De lo contrario, todo esto se va a quedar en letra muerta y como también lo apuntó el maestro Morales Lizárraga, siempre se van a buscar los recovecos para, en lugar de buscar la impartición de justicia, se encuentra la impunidad. Y dices, ¿cómo fue que lo exoneraron de eso? Pues sí, porque también esta dualidad, siempre la ley tiene una dualidad, por ahí fue como se pudo ir por esa vía pero desde el principio no se estaba buscando la impartición de justicia, se estaban buscando otros fines. Entonces, por eso se rompe totalmente la transformación de lo que era el derecho anteriormente y ahora tenemos un nuevo derecho, una nueva forma de aplicación de derecho que nos la da este principio pro persona consagrado en el artículo 1 constitucional. Reiterando, hay que buscar la impartición de justicia, no la aplicación de leyes. Es la impartición de justicia desde una sensibilidad personal con ese ejercicio de trabajo colectivo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por la ponencia, de esclarecer el principio pro persona aplicado en materia de derecho civil.